Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sexta clase de teoría de la computación. En la clase de hoy vamos a empezar viendo el teorema de Rice y con este teorema vamos a terminar toda la parte de la materia que sería la parte de computabilidad. Y en lo que resta de la clase de hoy vamos a estudiar un poquito, muy poquito de teoría de la información. Ya a partir de la clase siguiente vamos a empezar con otro tema distinto que es el tema de complejidad. Entonces empecemos por el teorema de Rice. El teorema de Rice es un teorema que eh, da condiciones muy generales bajo las cuales un problema es indecidible. Entonces el teorema de Rice, demos el enunciado. Bueno, consideremos un conjunto de elementos de la forma M, donde M es una máquina de Turing. O sea, M es un conjunto de cadenas, pero esas cadenas no son cadenas cualesquiera, sino que son cadenas que son codificaciones de máquinas de Turing. O sea, X es un lenguaje, ¿no? Porque es un conjunto de cadenas. Pero de vuelta, no son cadenas cualesquiera, sino codificaciones de máquinas de Turing. Bueno, nosotros queremos, el teorema lo que dice es que bajo ciertas condiciones este conjunto va a ser indecidible. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, primero, si X tiene que ser un conjunto no trivial. ¿Qué quiere decir no trivial? Bueno, que no sea vacío. X no es el conjunto vacío. Y X no es el conjunto de todas las máquinas de Turing, ¿está bien? No es el conjunto de todas las codificaciones posibles de máquinas de Turing. Eso sería que no sea trivial. Porque bueno, si el conjunto es trivial, o sea, si el conjunto es vacío, si el conjunto es el conjunto de todas las máquinas de Turing, es inmediato decidir ese conjunto, o sea, decidir ese lenguaje, o sea, dar a una máquina de Turing que diga si una cadena está o no está en ese lenguaje. Bueno, entonces esta es una de las dos hipótesis del teorema. El conjunto tiene que ser no trivial. Y la segunda hipótesis es que X expresa una propiedad semántica. A veces en algún libro esto a veces la terminología que se usa, digamos, para decir que X expresa una propiedad semántica es que X es un conjunto de índices. Pero eso es bueno, dependiendo de la notación que se use. Nosotros en esta materia estamos estudiando computabilidad usando máquinas de Turing, y en otros libros por ahí se estudia con otros formalismos, y en ese caso a veces lo que uno dice de X es que X es un conjunto de índices. Bueno, pero ¿qué significa que expresa una propiedad semántica? Es decir, si yo tengo dos máquinas de Turing, M1, M2, máquinas de Turing, tal es que el lenguaje que reconoce la máquina M1 es igual al lenguaje que reconoce la máquina M2. Está bien, o sea, la máquina M1 acepta las mismas palabras que acepta la máquina M2 y no acepta las mismas palabras que no acepta la máquina M2. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos máquinas de Turing que se comportan de esta manera, entonces la codificación de la máquina M1 va a pertenecer al conjunto X si, solamente si, la codificación de la máquina M2 pertenece al conjunto X. Toda esta condición significa que el conjunto X expresa una propiedad semántica. Esto quiere decir que una codificación de máquina de Turing va a estar en el conjunto X o no va a estar en el conjunto X dependiendo de cuál sea el lenguaje que reconoce, y solamente de eso, y no dependiendo de cómo esté construida la máquina de Turing. O sea, si uno tiene dos máquinas de Turing que están construidas de diferente manera pero reconocen el mismo lenguaje, entonces o bien ambas van a estar en X o bien ninguna de las dos va a estar en X. Entonces el conjunto X de alguna manera no puede discriminar las máquinas de Turing de acuerdo con
cómo están armadas, sino de acuerdo con cómo se comportan o qué lenguaje reconocen. Por eso es que hablamos de propiedad semántica, porque tiene que ver con lo que la máquina significa en algún sentido y no con cómo está escrita o lo que podría ser su sintaxis. Entonces estas son las hipótesis del teorema. Entonces si tenemos bajo esas hipótesis, entonces el conjunto X es indecidible, el lenguaje X, sabémoslo. Es indecidible, o sea, no existe una máquina de Turing que acepte las palabras que están en X y rechace las que no están en X. Bueno, eso tenganlo presente. Ahora, por una cuestión de espacio, voy a tener que sacar esto de la pantalla de la vista, pero tengan presente esas dos hipótesis. Bueno, antes de pasar la demostración, hagamos una observación rápida, que es que X cumple con las condiciones del teorema si y solo si su complemento cumple con las condiciones del teorema. Acá cuando pienso en su complemento me refiero a su complemento con respecto al conjunto de todas las máquinas de Turing, de todas las codificaciones de máquinas de Turing, ¿no? Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, porque si X es un conjunto no trivial, quiere decir que no es vacío, y entonces el complemento no va a ser el conjunto de todas las máquinas de Turing, y viceversa. O sea, como X no es el conjunto de todas las máquinas de Turing, entonces el complemento no va a ser el conjunto vacío. O sea, que X sea no trivial implica que su complemento es no trivial. Y que X exprese una propiedad semántica significa que si yo tengo dos máquinas de Turing que reconocen el mismo lenguaje, entonces la máquina de Turing está en X, o la máquina de Turing M1, su codificación, mejor dicho, está en X, si solo si la codificación de la máquina M2 está en X, y entonces no va a estar en X si solo si la codificación de M1 no va a estar en X si solo si la codificación de M2 no está en X. O sea que la codificación de M1 está en el complemento de X si solo si la codificación de M2 está en el complemento de X. Esta es una observación fácil, perdón si me apuré al tratar de decirlo, pero esta condición tenganla presente también porque por ahí en algún momento la vamos a mencionar. O sea que la consecuencia del teorema es que el lenguaje X es indecidible y bueno, su complemento también. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a demostrar el teorema. Y para demostrar el teorema, como es un teorema que dice que algo es indecidible, vamos a proceder por el absurdo. Vamos a suponer que sí fuera decidible, o sea, sea X un conjunto o un lenguaje, digamos, que cumple con las condiciones del teorema, con las hipótesis del teorema, y veamos que es indecidible. Supongamos entonces por el absurdo que X es decidible ¿Eso qué significa? Eso significa que existe una máquina de Turing, llamémosla, no sé, R, tal que cuando a R yo le la máquina de Turing R, cuando yo la alimento con la descripción de una máquina de Turing M, R acepta a esa cadena si solo si la cadena M pertenece al conjunto X. Y en cambio R rechaza a esa cadena si solo si M no pertenece al conjunto X. ¿Está bien? Bueno, para llegar a un absurdo, para llegar a una contradicción,
lo que vamos a hacer es probar que con esta máquina R podríamos decidir el lenguaje a sub mt. Veamos que usando la máquina R podríamos decidir el lenguaje a sub mt. A sub mt, recordemos que era el lenguaje que tenía a las máquinas de Turing acompañadas de cadenas, o sea, las codificaciones de máquinas de Turing acompañadas de cadenas, tales que M aceptaba la cadena W. Y este lenguaje ya sabíamos que era indecidible, ¿no? Entonces, si nosotros logramos decidir este lenguaje, vamos a hallar una contradicción porque sabíamos que era indecidible. ¿Sí? Me está ahorcando con mi propio gusano, así que me lo voy a sacar. Bueno, entonces, para poder dar una máquina de Turing que decide el lenguaje a sub mt, vamos a ir despacito. Entonces empecemos por hacer una observación, una pregunta. Entonces consideremos la máquina de Turing, llamémosla M vacío, que rechaza todas las entradas. Es decir, el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M vacío es el lenguaje vacío, justamente. Entonces, la codificación de la máquina de Turing M vacío, perdón, puede ser que esté en X o puede ser que no esté en X, ¿no? Alguna de las dos cosas tiene que suceder. Entonces, alguna de estas dos cosas pasa. Bueno, en el curso de esta demostración vamos a suponer que la codificación de la máquina de Turing M vacío pertenece al lenguaje X. ¿Está bien? O sea, como pasa una de estas dos cosas, esta o esta, vamos primero a suponer esta. Y después, ¿qué pasaría si sucediera la otra cosa, o sea, esta de acá? Bueno, el resto de la demostración sería igual, sería parecida, cambiando el conjunto X por su complemento. O sea, porque si M0, M vacío no pertenece a X, significa que M0 pertenece al complemento. Si pertenece al complemento, como el complemento, con la observación que hicimos antes, cumplía con todas las mismas hipótesis del teorema, entonces la demostración nos va a salir de la misma manera. ¿Está bien? Entonces, desde ahora en más vamos a suponer que la máquina M vacío, la codificación de la máquina M vacío pertenece a X, y el otro caso, pues que cuando no pertenece a X, no lo vamos a demostrar explícitamente, pero la idea es que la demostración sería análoga, sería casi copiar y pegar la demostración que vamos a hacer ahora, cambiando cada vez que dice X por su complemento. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer esto. Y voy a escribirlo para que no parezca que estoy mintiendo, digamos, que es que supongamos esto, y voy a aclarar que el caso en el que la codificación de la máquina M vacío no pertenece a X sale de manera análoga. Intercambiando los papeles que cumplen X y su complemento. ¿Está bien? Entonces, como M0 pertenece a X, ahora
X es un conjunto que dijimos que era no trivial. Que sea no trivial significa que no todas las codificaciones de máquinas de Turing están en X. O sea, tiene que haber una máquina de Turing que no esté en X. Entonces existe al menos una máquina de Turing, llamémosla M1, que no pertenece a X. ¿También? Porque si toda cuya codificación no pertenece a X. Porque si todas las máquinas de Turing, todas las codificaciones de cualquier máquina de Turing pertenecieran a X, X sería el conjunto de todas las máquinas de Turing, o de todas las codificaciones de máquinas de Turing, y no sería, sería un conjunto trivial, contradiciendo la hipótesis del teorema. Entonces, esta está en X y esta no. Además, el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M1 no puede ser el lenguaje vacío, ¿no? Porque si el lenguaje que reconoce la máquina M1 fuera igual al lenguaje vacío, sería igual al lenguaje que reconoce la máquina M0. Y como el conjunto X es una propiedad semántica, M1 y M0 tendrían o bien que estar ambas en X o bien ninguna estar en X, pero acá tenemos que una esté en X y la otra no, entonces eso no podría pasar si el lenguaje de M1 fuera vacío. Entonces el lenguaje de M1 no puede ser el lenguaje vacío. ¿Está bien? Entonces hasta acá tenemos dos máquinas, M vacío y M1. M vacío reconoce el lenguaje vacío y está en X, y M1 no reconoce el lenguaje vacío y no está en X. Esas son las cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, ahora, este es un primer paso de la construcción. Vamos a seguir con otro paso, ¿está bien? Después recapitulamos. Ahora, si yo tengo una máquina de Turing M y una palabra W, podemos construir una máquina de Turing S, la voy a llamar, y esta S depende de M y W, así que le voy a llamar así, S, M, W, que se comporta así. Bueno, la máquina SMW es una máquina de Turing, y cuando yo la alimento con una entrada, no sé, alfa, cualquier entrada, lo primero que hace es simular el comportamiento de la máquina M1 sobre la cadena alfa. También M1 era la máquina que ya teníamos desde antes. Ya teníamos acá arriba. Que no estaba en X y cuyo lenguaje no era vacío. Bueno, si M1 de alfa se cuelga, obviamente esta máquina se va a colgar cuando la máquina SMW se va a colgar cuando yo le provea la cadena alfa, porque le está simulando su comportamiento, ¿no? de manera no inteligente. O sea, si M1 alfa se cuelga, bien, esta también se va a colgar. Ahora, si M1 alfa rechaza, o sea, si la máquina M1 rechaza la cadena alfa, entonces S también va a rechazar a su entrada. Y listo. Ahora, lo que falta es, ¿qué pasa si M1 de alfa acepta? Bueno, en ese caso, vamos a simular el comportamiento de la máquina M cuando yo le doy como entrada la cadena W. Y de ahora en más esta máquina se comporta igual que MW, o sea, si MW rechaza, esta también rechaza, si MW se cuelga, esta también se cuelga, y si MW acepta, esta también acepta.
¿Está bien? Bueno, entonces ahora miremos cómo se comporta esta máquina en general. Entonces, notemos que si perdón, si M acepta la cadena W, entonces esta máquina va a aceptar a la cadena alfa. ¿En qué casos? Bueno, si lo primero que hace es la máquina SMW es simular el comportamiento de M1 de alfa. Entonces, si M1 de alfa rechazaba la cadena, esta también la va a rechazar, y si se colgaba, esta también se va a colgar. En cambio, si M1 aceptaba, va a simular el comportamiento de MW, y MW ya sabemos que está aceptando. Entonces, esta máquina SMW acepta una cadena si solo si la máquina M1 aceptaba esa cadena. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el lenguaje que reconoce la máquina SMW es igual al lenguaje que reconoce la máquina M1. Y la codificación de M1 no estaba en X. Eso ya lo sabíamos de acá arriba. Entonces, como esta máquina no está en X y el lenguaje que reconocen estas dos máquinas es el mismo, la hipótesis del teorema decía que X era un conjunto que expresaba una propiedad semántica, o sea que si dos máquinas reconocen el mismo lenguaje, o ambas están en X o ninguna está en X. Entonces, por lo tanto, en este caso, la codificación de esta máquina SMW no pertenece al conjunto X. Entonces quédense con, o sea, acá hicimos todo un razonamiento, pero quédense con esto, que si M acepta la cadena W, entonces la codificación de la máquina SMW no pertenece a X. Por otro lado, si la máquina M no acepta la cadena W, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer algo parecido a lo de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la máquina SMW cuando yo le provea una entrada alfa? Bueno, la máquina SMW, cuando yo le proveo una entrada alfa, si M1 no aceptaba o se colgaba con la cadena alfa, SMW también se va a colgar o va a no aceptar o a rechazar, digamos, la cadena alfa. Pero si la máquina M1 aceptaba la cadena alfa, entonces vamos a simular el comportamiento de MW, pero MW dijimos que no acepta, o sea que ese MW tampoco va a aceptar la cadena alfa. O sea que en definitiva ese MW no va a aceptar la cadena alfa nunca. No importa si la rechazó por este camino, o por este camino, o porque se colgaba M1 de alfa. En cualquier caso, esta máquina no acepta esta cadena. ¿Está bien? Entonces, si la máquina SMW nunca acepta una cadena alfa, lo que tenemos es que el lenguaje que reconoce la máquina SMW es el lenguaje vacío, que es el mismo que el lenguaje de la máquina M vacío. Y sabíamos que que la máquina M vacío pertenecía al conjunto X. Entonces tenemos que estas dos máquinas reconocen el mismo lenguaje y que la codificación de la máquina M0 pertenecía al lenguaje X. Entonces, como el lenguaje X sabíamos por la hipótesis del teorema que es expresa una propiedad semántica, estas dos máquinas ambas tienen que estar en X. Entonces, por lo tanto,
la codificación de la máquina SMW pertenece al lenguaje X. Quédense con esta conclusión, digamos, que es que si ahora la máquina M no acepta la cadena W, entonces la codificación de la máquina SMW va a pertenecer al lenguaje X. ¿Está bien? Bueno, ahora con esta construcción que hicimos, estamos ya casi bastante cerca de decidir el lenguaje a sub mt para poder llegar a una contradicción. Para terminar, construyamos ahora una máquina de Turing, pongámosle otro nombre, no sé, T, que se comporta de la siguiente forma. Esta máquina T yo quiero que decida el lenguaje a sub mt. Entonces, cuando a T yo le proveo la codificación de una máquina de Turing acompañada de una cadena, lo que va a hacer esta máquina de Turing es construir la máquina SMW igual que la que describimos arriba, y fijarse si esa codificación, cuando yo alimento con esa codificación la máquina R la acepta o no. Si la máquina R acepta esta codificación, entonces T la va a rechazar. T va a rechazar al par MW, digamos. Y al contrario, bueno, si R rechaza a la codificación de la máquina SMW, entonces T la va a aceptar. R era una máquina que nunca se colgaba, porque R era la máquina que decidía si una cadena pertenecía o no pertenecía al lenguaje X. Entonces nunca se podía colgar. Bueno, y notemos que bueno, cuando yo a T le proveo una cadena, la va a rechazar. Bueno, empecemos por el caso de aceptar. La acepta si y solo si R rechaza a esta cadena. R rechaza la codificación de la máquina SMW. Y esto es lo mismo que decir que la máquina SMW o su codificación no pertenece al lenguaje X. ¿Está bien? Y esto ya habíamos visto arriba, que si la codificación de la máquina SMW no pertenecía al lenguaje X, entonces M tenía que aceptar. ¿Está bien? Porque vimos que si M acepta W, entonces la codificación de SMW no pertenece a X, y viceversa. O sea que si M no acepta W, entonces la codificación de la máquina SMW sí pertenece a X. O sea que, como esto no pertenece, M tiene que rechazar a W. A ver si lo dije al derecho o al revés. Creo que lo dije bien. Está bien, y esto significa que el par MW pertenezca al lenguaje a sub mt. Bueno, y algo simétrico es que cuando yo a T la alimento con la descripción de una máquina que tiene acompañada de una cadena, la va a rechazar, y haciendo un razonamiento muy parecido al de arriba, esto va a valer si solo si la máquina R acepta la cadena a la codificación de la máquina SMW, y esto vale si solo si la codificación de la máquina SMW sí pertenece al lenguaje X, y esto
por lo que ya vimos arriba, valía si solo si la máquina M rechaza a la cadena W. O sea, perdón, rechaza no, si no acepta. Porque M podría rechazar o podría colgarse cuando yo lo alimento con la cadena W. Y esto es lo mismo que decir que el par MW, o sea, la codificación de la máquina de Turing M junto con la cadena W, no pertenece al lenguaje A sub MT. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? La máquina T, cuando yo la alimento con un par MW, acepta esa cadena si solo si la cadena pertenecía al lenguaje AMT, y la rechaza si solo si la cadena no pertenece al lenguaje AMT, o sea que, en conclusión, tenemos que T decide el lenguaje A sub MT. Bien, y acá está el absurdo, ¿no? Absurdo porque, como ya dijimos muchas veces, el lenguaje sub MT es indecidible. ¿Está bien? Bien. Entonces repasemos rápidamente el enunciado, porque lo que nos interesa, además de la demostración, es poder usarlo, este teorema. El teorema de Rice dice que si tenés un conjunto de codificaciones de máquinas de Turing que es no trivial, o sea, no es vacío ni el conjunto de todas las máquinas de Turing, y además el conjunto expresa una propiedad semántica, o sea, dos máquinas de Turing que reconocen el mismo lenguaje, o bien ambas están en el lenguaje X, o bien ninguna está en el lenguaje X. Bueno, si se cumplen esas condiciones, entonces el lenguaje X es indecidible. Y veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, consideremos el lenguaje A, que consta de las codificaciones de máquinas de Turing, tal es que el lenguaje que reconoce esa máquina de Turing es un conjunto infinito. Bueno, fíjense que este lenguaje A cumple con las tres hipótesis del teorema, ¿no? Porque, bueno, con las hipótesis del teorema, porque primero, A no es un conjunto no trivial, porque hay máquinas de Turing que están en este lenguaje, en A, porque hay máquinas de Turing que reconocen un lenguaje infinito. Y también hay máquinas de Turing que no están en este lenguaje, porque hay máquinas de Turing que reconocen un conjunto finito de palabras. O reconocen un lenguaje que es un conjunto finito de palabras. Entonces A no es trivial. Y además A expresa una propiedad semántica, porque si tenemos dos máquinas de Turing que reconocen el mismo lenguaje, entonces o bien ambas van a reconocer un lenguaje infinito, o bien ambas van a reconocer un lenguaje finito. Entonces, o ambas van a estar en A o ninguna va a estar en A. Entonces A es no trivial, expresa una propiedad semántica, entonces por el teorema de Rice A es indecidible. Entonces este es un ejemplo. O sea, otro ejemplo, B es el lenguaje que consta de las codificaciones de máquinas de Turing tales que, por ejemplo, pensemos en máquinas de Turing que trabajan con el alfabeto AB. Entonces voy a decir que la palabra AB pertenece al lenguaje reconocido por la máquina de Turing M. Bueno, este lenguaje también cumple con las hipótesis del teorema de Rice, ¿no? Porque es un lenguaje que es no trivial, porque hay máquinas de Turing que incluyen esta palabra, y por lo tanto esas máquinas de Turing están en el lenguaje B. Y también hay máquinas de Turing que no incluyen esta palabra, o sea que el lenguaje que reconocen no incluye esta palabra, o sea que la máquina no acepta esta palabra. Entonces hay máquinas que están en B y máquinas que no están en B, o sea que B es no trivial. Y además este conjunto B está expresando una propiedad semántica, ¿no? Porque si yo tengo dos máquinas de Turing que reconocen el mismo lenguaje, entonces o bien la palabra AB va a estar en ambas, o bien no va a estar en ninguna. O sea que esas dos máquinas, o bien ambas va a estar en B, o bien ninguna va a estar en B. Entonces podemos aplicar el teorema de Rice y podemos concluir que por el teorema de Rice este conjunto B
es indecidible, este lenguaje B es indecidible. Bueno, y un ejemplo de algo que no, o sea, no se puede aplicar el teorema de raíz es algo así, por ejemplo. El conjunto C consta de las codificaciones de máquinas de Turing tales que M es una máquina de, no sé, 5 estados, por ejemplo. Bueno, este conjunto es no trivial, está bien, porque hay máquinas que tienen 5 estados y hay máquinas que no, o sea que hay máquinas que están en C y hay máquinas que no están en C. Pero este conjunto no expresa una propiedad semántica. Porque yo podría tener dos máquinas de Turing que reconozcan el mismo lenguaje, pero una de ellas tenga 5 estados y la otra no, porque por ejemplo le puedo agregar un estado más que no hace nada, digamos, que no afecta para nada el comportamiento de la máquina, eso se podría hacer. Entonces esas dos máquinas van a reconocer el mismo lenguaje, pero una va a estar en C y la otra no. Entonces este conjunto no cumple con las hipótesis del teorema de Rice. Bueno, entonces, como no cumple con las hipótesis del teorema de Rice, ¿puedo decir algo sobre C? ¿Puedo decir si es decidible o indecidible? Bueno, no puedo decir nada. Piensen, si quieren, si este conjunto, si este lenguaje es decidible o indecidible, pero el teorema de Rice no nos dice nada sobre él. Bien, bueno, con esto, entonces, como decía antes, terminaríamos toda la parte de computabilidad de la materia.